Hoy tenemos el gran gusto de tenerlo a Emilio Campo, que nos va a hablar sobre uno de sus trabajos sobre la dolarización como un mecanismo de compromiso en una situación donde hay muy baja credibilidad. Este trabajo me llamó la atención por su enfoque analítico, que no se hace énfasis tanto en el problema macro como el problema de economía política, como distintas propuestas de estabilización pueden tener distintas consecuencias desde el punto de vista del votante mediano. Me pareció fascinante este trabajo de Emilio y por eso le pedí que compartiera sus puntos de vista acá. Si a alguno después le interesa el trabajo, ya está disponible en la página web, es el documento de trabajo 848, está disponible en la página web de UCEMA. En todo caso, yo les voy a copiar el enlace y ahí ustedes pueden bajarlo. Bueno, Emilio, cuando vos quieras, el piso es tuyo. Bueno, Jorge, muchas gracias por haberme invitado a esto y por los comentarios que me hiciste en su momento cuando estaba escribiendo este trabajo. Tengo una breve presentación que voy a compartir, así que voy a ver si funciona esto. Y yo lo que empezaría, antes de entrar directamente al tema, es que cuando con Nico Kachanowski nos pusimos a estudiar el tema de dolarización, uno de las cosas que más nos llamaba la atención es el hecho de que en países como El Salvador y en Ecuador, donde se plantó una dolarización, gobernaron en ambos casos durante 10 años gobiernos que eran totalmente contrarios a la dolarización, es decir, que habían expresado su oposición. En el caso de Ecuador me refiero a Rafael Correa, uno de los grandes exponentes del socialismo chavista del siglo XXI, y en el caso de El Salvador, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, un grupo de filiación ideológica marxista, que gobernó El Salvador durante 10 años. Y lo interesante es que, a pesar de, en ambos casos, de haberse opuesto a la dolarización y haber ganado las elecciones limpias, ninguno, ni Correa, ni los presidentes salvadoreños del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se atrevieron a ir de frente contra la dolarización. Y eso contrasta con la experiencia que nosotros tuvimos con la convertibilidad, y muchas veces en la conversación se mezcla convertibilidad y dolarización, y dice, no, bueno, pero estamos hablando de la dolarización, es lo mismo que la convertibilidad, eso ya lo probamos, ya no funcionó, y hay unas diferencias muy, muy notables entre ambos sistemas, y que creo que no eran obvias, o que no resultaron obvias en el debate que se dio sobre la dolarización a principios de este siglo, porque todavía no se había visto en acción a ninguno de estos dos países latinoamericanos. Entonces, el objetivo de este trabajo era indagar justamente cuáles eran las razones por las cuales una convertibilidad era tan, digamos, tanto más vulnerable que una dolarización y más fácil de revertir. Porque uno de los problemas con los cuales nosotros estábamos tratando de resolver es el hecho de que lo he dicho muchas veces, que no se trata de hacer algo que sabemos que un buen gobierno, si el próximo gobierno es un buen gobierno, que le va a funcionar bien, sino se trata de diseñar algo que va a resistir el mal gobierno que inevitablemente vamos a tener en el futuro. Porque pensar en la Argentina, que con nuestra adicción atávica al populismo, que la probabilidad de que vuelva al gobierno un líder populista es cero, creo que es totalmente ilusoria y peligrosamente ilusoria. Entonces, tenemos que partir de la base de un diagnóstico muy realista,
del problema que tenemos y del problema que vamos a tener. Entonces, voy a ir a ver si funciona esto. Sí. Entonces, quiero aclarar, porque quizás haya gente, por lo que he visto en tráfico de Twitter, gente que no usualmente participa en estos seminarios, son seminarios que tienden a ser más técnicos, y quiero aclarar varias cosas para que si alguien se sumó a esta charla con expectativas distintas, que no quiero hacerle perder el tiempo. Primero, este es un paper, es decir, un trabajo académico que no trata de cuál es el tipo de cambio de la dolarización, que es uno de los temas más conversados en los últimos tiempos, tampoco trata de dónde salen los dólares, y tampoco trata de cómo se reestructuran las LELIQs. Todos estos temas los he tratado en un blog que tenemos junto con Nico Kachanowski, que se llama Dolarización, una solución para la Argentina. Lo que trata este paper es básicamente responder la pregunta como la planteé antes. Los economistas usan estos términos que quizás resultan raros, mecanismo de compromiso, y acá lo que estamos preguntándonos es si la dolarización es un mecanismo de compromiso efectivo. Es decir, si es un mecanismo que sirve para obligar a un gobierno en el futuro a cumplir las promesas que nos hace hoy. Porque uno de los problemas que tenemos en la Argentina justamente es que los gobiernos prometen, pero después no cumplen. Entonces, el problema del compromiso, hay toda una literatura sobre este tema, el problema del compromiso tiene que ver con esto, con el problema del compromiso surge cuando hay inconsistencia temporal. Es decir, un gobierno hoy le resultaría óptimo hacer una cosa y mañana le resultaría óptimo hacer otra cosa. Y los agentes económicos saben eso y reaccionan, y si hay mucha inconsistencia temporal, es imposible generar credibilidad. Entonces, la pregunta central que yo trato de contestar es esta. Y para eso me voy un poco para atrás a toda una literatura que hay, digamos, hubo todo un debate a partir, yo diría, de mediados de los 90 y prácticamente hasta 2010, un debate muy intenso entre los economistas, los académicos, entre también en círculos gubernamentales, sobre la dolarización. No solo este aspecto que yo estoy enfocándome, yo diría que en ese entonces el debate pasaba por otras cuestiones, por ejemplo, qué pasaba con los ingresos de señoriaje, qué pasaba con el tema de los shocks externos. Había toda una serie de cuestiones macroeconómicas que se analizaron. Entonces la idea es primero ver qué se decía entonces, qué podemos sacar de lo que se decía entonces, qué debemos actualizar de lo que se dijo en aquel entonces, y qué nos sirve para entender si la dolarización es un mecanismo de compromiso efectivo. Entonces hay toda una parte de la literatura que tiene que ver con algo más teórico, si se quiere, y ahí hay algo que es novedoso, que es introducir en el análisis, que los economistas generalmente no lo hacen, un concepto desarrollado por Carlos Nino, un jurista argentino muy conocido, que escribió un libro que se llama La Argentina, un país al margen de la ley, que es el concepto de anomia institucional, y vincular este concepto de anomia institucional a otro concepto que desarrolló un premio Nobel de Economía, que se llama Finn Kitland, que acuñó una frase que es la enfermedad de inconsistencia intertemporal o temporal. Y entonces, en ese contexto de cuando existe esta enfermedad y esta anomia, que son dos caras de la misma moneda, ¿qué manera hay para resolver el problema del compromiso? Y entonces analizo el caso argentino y analizo el caso ecuatoriano. Básicamente entender por qué la convertibilidad no funcionó y por qué funcionó la dolarización. Este tema que yo traigo en el paper se encuadra o se enmarca en un debate de larguísima data entre los economistas, que tiene que ver con si las reglas o la discreción son mejores para la política económica. ¿Es mejor tener un policy maker, un hacedor de política totalmente flexible, o es mejor quitarle la discrecionalidad, quitarle la flexibilidad e imponer reglas a las que se tenga que atener? Y hay uno de los papers más fundamentales sobre este tema, lo escribieron Kitland y Prescott, y ellos lo que encontraron es que cuando hay inconsistencia temporal, la regla siempre es mejor que la discrecionalidad. Pero nunca se plantearon qué pasa si las reglas no se cumplen. La idea es
planteamos todo este debate entre reglas y discreción con el supuesto de que las reglas se cumplen. Ahora, ¿qué pasa si las reglas no se cumplen? Es decir, ¿qué pasa si hay anomia institucional? Y ese es lo que tenemos en la Argentina. Entonces, para enmarcar esto en el contexto de una larga literatura sobre el tema, tanto sobre dolarización por un lado, por el tema de inconsistencia temporal por el otro, y el de anomia institucional, fundamentalmente Carlos Nino y Peter Waldman, hay todos unos trabajos muy interesantes. Los pioneros en esto fueron Kirtland y Prescott y Guillermo Calvo, allá por casi fines de los años 70, y después abajo la literatura sobre dolarización, que en la era moderna yo la ubico a Friedman, a Milton Friedman, curiosamente conocido generalmente como el principal promotor de la idea de tipo de cambio flexibles. Es poco sabido que Friedman tenía una visión distinta con respecto a los países en desarrollo, y él creía, de hecho, que la dolarización era la mejor opción para países como la Argentina, y así lo dice en un testimonio al Congreso norteamericano del año 73, muy interesante, porque justo en ese momento se había caído el esquema de Bretton Woods y el mundo entraba a una situación totalmente novedosa, que eran los tipos de cambio flexibles, y el Congreso de los Estados Unidos lo llama a Friedman a testificar, y curiosamente estaba presente en esa sesión del Comité del Congreso un economista argentino, Ricardo Arriazu, y en un momento se da un debate entre Arriazu y Friedman sobre este tema, y Friedman específicamente hace referencia a la Argentina. Y dice, Friedman, que era muy crítico de la política monetaria de Estados Unidos, él dice, sí, nosotros tenemos una política monetaria terrible, dice, pero nuestra política, los vaivenes de nuestra política monetaria comparados con la de la Argentina no son nada. Entonces, yo creo que un país como la Argentina se puede, digamos, beneficiar de una dolarización. Eso yo diría que en la era moderna es de lo primero que se habla. Curiosamente, y poca gente lo sabe, pero en la primera mitad del siglo XX, un gran número, diría la mayoría de los países de Centroamérica, estaban dolarizados. El único que quedó dolarizado después de los años 50 fue Panamá, pero de República Dominicana, Guatemala, Honduras, Cuba, tuvieron dólar como moneda de curso legal, y hubo todo un proceso de dolarización y desdolarización que es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero que no cubro en este trabajo. Entonces, acá me enfoco más que nada en algunos trabajos que a mí me resultaron interesantes. Esto no es todo lo que se ha escrito sobre el tema, pero algunos trabajos que a mí me resultaron muy interesantes, que me hicieron pensar y tratar de encontrar la respuesta. Y lo novedoso, como digo acá, es ir a buscar una conexión con un concepto como la anomia institucional, que es un tema que los economistas generalmente no han tratado. Entonces, el problema de la inconsistencia temporal en la política económica es que básicamente lo que es óptimo para un gobierno hoy no es óptimo mañana, o lo que es óptimo para el gobierno actual no es óptimo para el gobierno del futuro, y entonces hay un conflicto, si se quiere, temporal. Y el hecho de que los gobiernos buscan reoptimizar, es decir, a medida que pasa el tiempo, adecuar sus políticas para hacer lo que es óptimo en ese preciso instante, eso genera inconsistencia temporal, y los agentes económicos saben que esto sucede, pero los gobiernos no pueden engañar de manera persistente a los agentes económicos. Entonces, cuando hay inconsistencia temporal aguda, es muy difícil para un gobierno generar credibilidad, porque los agentes económicos no creen en los anuncios, no creen en las promesas. Por más que el político sea bien intencionado, los agentes económicos juzgan que no va a poder cumplir las promesas, no porque no quiera, sino porque no va a poder, por presiones de lobby, por lo que fuere. Entonces, esta inconsistencia temporal es el principal enemigo de la credibilidad, y sin credibilidad es muy difícil para un gobierno que quiere reducir la inflación, lograrlo rápidamente. Y para resolver este problema, que es un problema de inconsistencia temporal, lo que hay que buscar es una manera de forzar
al gobierno que cumpla sus promesas. Y eso es muy difícil, porque forzar a un gobierno soberano es prácticamente imposible, pero hay mecanismos que permiten eso. En los países más desarrollados esto no es un problema, es más un problema en países como la Argentina, sobre lo cual voy a hablar ahora. Y me voy a hacer algunas aclaraciones con respecto al concepto de anomia, porque es un concepto, como les digo, que no viene de la economía, originalmente viene de la sociología. Emil Durkheim, el sociólogo, uno de los padres de la sociología moderna, fue el que introduce esta idea de la anomia, que viene de una palabra griega que es anomos, y nomos es regla, es decir, sin reglas. Y es importante lo primero de aclarar que la anomia no es anarquía. La anarquía es la ausencia del gobierno, es decir, la ausencia de leyes o reglas. La anomia es el incumplimiento persistente de las leyes que existen. Es un estado mucho peor, un estado de situación mucho peor que la anarquía. En la anarquía generalmente lo que sucede es que prima la ley del más fuerte. En la anomia es un estado muy poco claro, no se sabe muy bien, digamos, cuál ley hay que cumplir. Y hay dos maneras de ver la anomia. La primera es la anomia institucional, es la anomia que se refiere al Estado, es decir, el Estado como incumplidor de la ley, lo cual parece contradictorio porque el Estado en definitiva es quien tiene que hacer cumplir las leyes. Entonces tener un Estado que no cumple las leyes parece un contrasentido. Ahora, el Estado que no cumple las leyes, eso puede tener consecuencias en varias dimensiones, y una de las dimensiones que me interesa particularmente es la fiscal y la monetaria, que es el origen, en definitiva, de los ciclos de inflación alta, persistente y volátil. Entonces, podríamos decir que existe una especie de anomia fiscal y monetaria que, digamos, refleja una situación en la cual el Estado no se atiene a ninguna regla presupuestaria, no se atiene a la regla del presupuesto anual, y el Banco Central financia el déficit público, etcétera, etcétera. También hay una anomia social, que simplemente los ciudadanos no obedecen la ley. Y se pueden dar las dos, generalmente ocurren las dos cosas, que el Estado no cumple la ley y que los ciudadanos tampoco la cumplen. El Estado no la cumple, es muy malo haciéndola cumplir, y la gente obviamente tiende a no cumplir las leyes. Carlos Nino agrega otro concepto que es muy interesante, que llama él la anomia boba. Y dice, la anomia boba es una situación en donde si cumpliéramos las leyes estaríamos mucho mejor, decidimos violarlas y esa violación de las leyes nos lleva a un lugar subóptimo. Entonces dice, esto es ni siquiera es un second best, es definitivamente una situación que habría que evitar, pero él acuña este término de anomia boba justamente para definir a la Argentina, que considera un caso extremo, porque impera la ilegalidad. Por eso él le titula su libro como Un país al margen de la ley. Dice un país y se refiere tanto al Estado, a los funcionarios, como a los individuos, ¿no? Lo interesante es que si miramos las instituciones políticas que tenemos en la Argentina, son muy parecidas a las instituciones políticas de nuestros vecinos. Pero el grado de anomia institucional imperante en la Argentina es mucho más alto, con lo cual eso nos dice algo, que lo que está establecido de jure no necesariamente es lo que ocurre de facto, ¿no? Yo siempre digo que este tipo de anomia es consecuencia directa del populismo caudillista. ¿Por qué? Porque en el concepto del populismo, todas las leyes, cualquier ley en el país, incluso la Constitución, están subordinadas a la voluntad del líder. Porque desde la concepción populista, el líder encarna la voluntad del pueblo. Entonces, lo que dice el líder es lo que importa, y si la ley dice otra cosa, bueno, no importa, la ley hay que ignorarla. El problema con el populismo es que hace dos cosas perversas. Aumenta la inconsistencia intertemporal, y por otro lado, destruye los mecanismos institucionales internos que permitirían atenuarla. Entonces, el populismo lleva a la sociedad a una situación realmente subóptima. Este problema de anomia, quiero aclarar, que no es un problema de esta era, sino que es un problema que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo. Hay un trabajo muy interesante de Roque Fernández sobre las raíces atávicas del populismo argentino, y que se remonta, digamos, a la época
colonial, ¿no? Donde la ley como se respeta pero no se acata, digamos, ese es el esquema, el principio colonial. Y rescato este comentario de William Lawson, que era un periodista inglés que seguía muy de cerca la Argentina, que escribe en el año 1890, cuando la Argentina explota por el aire con la crisis de los bancos garantidos bajo la presidencia de Juárez Selman. Y Lawson escribe y dice: lo que necesitan los argentinos son un esquema de finanzas sólido, y para eso primero tiene que tener un esquema fiscal que esté libre de la politiquería y de la corrupción, tiene que tener un sistema bancario de buena calidad y tiene que tener un papel, una moneda que no sea simplemente un papel impreso. Esto lo decía este señor Lawson allá por 1890, con lo que les quiero remarcar que el tema de la anomia fiscal y monetaria es un tema que tiene larga data en la historia argentina. De hecho, el siglo XX podríamos decir que el estado de Buenos Aires en particular es uno de los campeones mundiales de la inflación, y sin embargo la Argentina crece rápidamente, pero algo ocurre muy importante a raíz de la crisis de 1890, que es la ley de 1899, de la que voy a hablar un poco más tarde. Lo interesante de esta ley de 1899 es que teníamos un problema de anomia en Argentina, pero la ley de 1899 es un mecanismo de compromiso efectivo y logra que la Argentina pase a integrarse al resto del mundo, y de ser un país que no tenía moneda, porque cuando cerró el siglo XIX, Argentina, a cualquier extranjero le preguntaban qué opinaba del peso argentino y básicamente se reía a carcajadas. Bueno, después de la aprobación de esta ley a fines de 1899, el peso argentino empieza a convertirse en una moneda fuerte. Y las tasas de inflación argentina empiezan a converger con las de los países más avanzados, y de hecho, desde el punto de vista fiscal, el delta entre lo que era la Argentina y el resto del mundo se reduce notablemente. Entonces, la Argentina converge hacia el mundo civilizado durante un periodo relativamente largo. Lo interesante es que se abandona el patrón oro en 1914 con la Primera Guerra Mundial, se vuelve a adoptar el patrón oro en 1927 por un par de años, hasta la crisis de Wall Street de 1929, pero incluso durante los periodos que no funcionó el patrón oro, el impacto de la ley fue tal que se mantuvo cierta disciplina fiscal y monetaria. Es decir, incluso cuando se rompió el esquema de convertibilidad, la política monetaria en la Argentina funcionó como si existiera la convertibilidad, excepto que no había convertibilidad, y la política fiscal fue relativamente ortodoxa. Todo cambia a partir de 1945. A partir de 1945, el delta entre lo que es la Argentina y el resto del mundo se empieza a agrandar cada vez más, hasta que hoy estamos en una situación totalmente anómala, peleando los primeros puestos del ranking mundial de inflación. Y esto tiene que ver con las instituciones. En este gráfico básicamente les muestro dos variables, y estos son índices que son obviamente subjetivos, con lo cual uno puede discutir, etcétera, etcétera, pero lo que muestran es que hay un cambio fundamental en las instituciones del país a partir de 1945. La línea verde básicamente es un índice de calidad institucional que elaboró María Florencia Arao, es un índice de largo plazo, el único de largo plazo que existe, y el de arriba es el índice de límites que impone el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esto es muy importante porque la anomia institucional básicamente existe cuando el Poder Ejecutivo actúa impunemente, es decir, no encuentra en el Congreso ni en el Poder Judicial ningún tipo de límite. Y lo que muestra claramente este gráfico es que nunca pudimos recuperar el nivel de limitación al Poder Ejecutivo que existía en las primeras 4 décadas del siglo XX, incluso bajo gobiernos que no eran estrictamente democráticos, como ocurre a partir del año 30. Y si lo miramos en relación a los vecinos, y esto está elaborado en base a los índices de Biden Institute, que elabora esto también de largo plazo,
lo que vemos es que la Argentina, a principios de siglo, era de los países que imponía más límites al Poder Ejecutivo en relación a Brasil, Chile y Uruguay, por ejemplo. Uruguay estaba siempre muy cerca de la Argentina, pero ciertamente con respecto a Brasil y en algunos casos respecto a Uruguay también, especialmente en el aspecto judicial. Es decir, la Corte Suprema Argentina, en las primeras décadas, hasta 1930, por lo menos, que en 1930 básicamente hace la vista gorda con el golpe de Uriburu, pero hasta 1930 la Corte Suprema era respetada y las leyes eran respetadas en la Argentina. Ahora, si ustedes miran dónde estamos en las últimas 2 décadas de este siglo, se revirtió la situación. Es decir, nuestros vecinos tienen más institucionalidad, más límites al Poder Ejecutivo que tenemos nosotros. O sea que partamos de la base que desde el punto de vista institucional, a pesar de que formalmente, si miramos las leyes, las constituciones, podríamos decir que tenemos sistemas parecidos, de facto la Argentina es un país distinto a los países vecinos. ¿Por qué? Porque sufre de 2 enfermedades, la anomia institucional y la inconsistencia temporal, que son, como yo digo, 2 caras de la misma moneda. Es decir, con anomia institucional es imposible curar la inconsistencia temporal, porque básicamente no hay regla que el Estado vaya a respetar y que nadie pueda hacer cumplir. Lo interesante es que cuando este señor Kirtland elabora esta idea de la enfermedad de inconsistencia temporal, dice, para mí el ejemplo paradigmático de esta enfermedad es la Argentina. ¿Okay? Y dice, porque acá la Argentina, la política está orientada muy al corto plazo, y entonces esto es obviamente malo para el crecimiento a largo plazo, y también se ve la inconsistencia temporal, o la enfermedad de la inconsistencia temporal, no solo en la política monetaria, sino también en la política fiscal. Toda esta situación de inconsistencia temporal y anomia institucional nos lleva a un lugar que debe ser la base de cualquier diagnóstico para elaborar cualquier política para los próximos 20 años. ¿Okay? Y que es que no somos ni Perú, no somos Chile, no somos Uruguay, somos algo distinto. En este gráfico lo que les muestro es para los últimos 25 años, es decir, del año 97 hasta el 2022, 170 países en el mundo, ¿okay? Y lo que pongo en el eje horizontal es los años, la cantidad de años en los cuales tuvieron un crecimiento negativo del PIB per cápita, y en el eje vertical los años en que tuvieron una tasa de inflación mayor del 10%. Entonces, fíjense ustedes dónde está la Argentina. La Argentina está entre Angola, Yemen y Ghana, digamos, y Zimbabue. Está en un grupo, Irán, y fíjense que tienen en común estos países. Todos estos países tienen democracias bastante, digamos, que no funcionan bien, con regímenes en muchos casos autoritarios o dictatoriales, estados fallidos en algunos casos, y la Argentina está metida en este grupo. No estamos con Brasil, con Chile, con Paraguay, con Uruguay. Estamos en este aspecto acá. ¿Por qué? Justamente por esta combinación de anomia institucional y enfermedad de inconsistencia temporal. Y si no entendemos esto, si no entendemos la raíz de nuestro problema y no entendemos que somos distintos, y no somos distintos de una manera positiva, sino que somos distintos de una manera negativa, cualquier cambio que hagamos va a ser fácilmente revertido, porque como decía al principio, tenemos que pensar que la probabilidad de que vuelva a ocupar la Casa Rosada un populista en los próximos 20 años es de casi 100%. Este gráfico es simplemente para remarcar el punto de que la Argentina es un caso muy inusual. Acá simplemente, porque me hace gracia que hay gente que dice, es que no hay ningún país en el mundo del tamaño de la Argentina que ha dolarizado. Y yo le digo, bueno, pero tampoco hay ningún país en el mundo del tamaño de la Argentina o del PIB per cápita de la Argentina, o yo diría incluso del nivel de educación y alfabetismo de la Argentina, que tiene la historia inflacionaria y la tasa de inflación que tiene la Argentina. Entonces, partamos de la base de esta situación anómala, y entonces, partiendo de la base de esta situación anómala, ¿cómo hacemos para volver a ser un país normal? El año pasado, Juan Carlos de Pablo
en un paper, creo que está también publicado por la UCEMA, dice algo que yo lo transformé en lo que yo digo el teorema de Pablo. Entonces, él dice, básicamente los ingredientes esenciales para que los agentes económicos privados crean que una reforma es permanente son tres, dice. Primero, que la reforma esté bien diseñada desde el punto de vista técnico. Segundo, que sean aplicadas por un poder ejecutivo que esté convencido de lo que está haciendo, es decir, no un Alfonsín con el plan austral, digamos, sino un Menem con la convertibilidad. Y tercero, dice, que sean aprobadas en el Congreso por mayorías multipartidarias. Yo acá con este último punto, estos tres puntos me parecen buenísimos. El problema que tenemos en la Argentina es que una ley sea aprobada por mayoría en el Congreso en realidad no significa nada. Y eso lo vimos ya muchas veces. Basta ver la cantidad de modificaciones que tienen las leyes que tienen que ver con lo fiscal y monetario en la Argentina. Y les doy un ejemplo. La ley de intangibilidad de los depósitos, que se aprueba en el Senado de la República Argentina en agosto del año 2001, con mayoría, en 5 minutos, era una ley que supuestamente iba a proteger a los depositantes de cualquier intento del Estado de cambiar los términos de los depósitos que tenían con los bancos. La idea era que los depositantes no tuvieran miedo, porque el Estado de alguna manera se iba a prohibir a sí mismo de hacer macana. Bueno, esta ley se promulga creo que en el mes de septiembre del 2001, y en enero del 2002 básicamente el Estado se la lleva puesta. Digamos, este es un caso clásico de anomia institucional. El Estado se lleva puestos los derechos de los particulares impunemente, porque quienes sufrieron la especificación, hay muchos casos que se sabe de gente que no pudo cobrar, que necesitaba el dinero para tratamientos médicos, etcétera, etcétera. El daño de esto fue inmenso. Entonces, que una reforma sea aprobada por ley no significa nada. En el año 91, cuando nos dijeron que la convertibilidad estaba respaldada por una ley del Congreso, todavía, luego de 7 años de democracia, estábamos convencidos que la separación de poderes existía en la Argentina, y entonces estábamos convencidos que esta ley iba a resistir. Bueno, los eventos de 2002 demostraron, de 2001 y de 2002, demostraron lo fácil que era en el Congreso argentino dar vuelta una ley. Entonces, el problema central que enfrenta el hacedor de política, de alguna manera, es que su credibilidad depende de que los agentes económicos no esperen que vaya a revertir esa reforma. Si los agentes económicos esperan que esa probabilidad es de 100%, es una certeza, la credibilidad es cero. Y para tener una política exitosa, un gobernante tiene que tener un mínimo de credibilidad. Hay un mínimo de credibilidad necesario para que un plan sea efectivo y que logre reducir la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Con anomia institucional estamos muy cerca de 100% de probabilidad esperada. Nadie le cree al gobierno. Con inconsistencia temporal y anomia institucional estamos muy a la derecha de lo que deberíamos estar. Entonces la cuestión es, ¿qué mecanismo, en definitiva, lo que se trata es decir, qué mecanismo nos lleva de este lugar donde estamos ahora, muy a la derecha, a un lugar donde el gobierno pueda generar suficiente credibilidad? ¿Qué mecanismos de compromiso se han utilizado en el pasado? Porque este problema no es un problema nuevo para la Argentina. Bueno, el patrón oro fue un mecanismo de compromiso. Los programas de estabilización esponsoreados por la Liga de las Naciones en Austria y en Hungría en los años 20 fueron un mecanismo de compromiso. El Tratado de Maastricht, que establece la regla de la eurozona, es un mecanismo de compromiso. La dolarización, una convertibilidad, los covenants de los bonos soberanos, es decir, las restricciones que imponen los bonos, son un mecanismo de compromiso, de distinto grado de compromiso, y la condicionalidad del FMI podríamos decir que es otro tipo de compromiso, mecanismo de compromiso externo. Internamente, podemos pensar que en la independencia del Banco Central, en leyes como la ley de la convertibilidad fiscal, en el presupuesto anual debería ser, en una sociedad lógica, con separación de poderes, debería ser una herramienta lo suficientemente fuerte como para que el Estado se atenga a la restricción presupuestaria y obviamente la separación de poderes que establece la Constitución. ¿Cuál es el problema? Con la anomia institucional, cualquier mecanismo de compromiso interno
está degradado y tiene pocos dientes, ¿no? Y entonces no puede generar suficiente, digamos, credibilidad. Entonces la pregunta uno que se tiene que hacerse, bueno, ¿pero existe mecanismo de compromiso o no existen? ¿Se puede encontrar un mecanismo de compromiso? Bueno, hay una visión pesimista. La visión pesimista es no. O sea, una caja de conversión o cualquier otro tipo de institución similar no funciona porque no pueden lograr resolver el problema básico de inconsistencia temporal. Es decir, no curan la enfermedad de inconsistencia temporal. Esta es la visión pesimista. Entonces, desde del punto de vista de la visión pesimista, lo que hay que hacer es bajar la cabeza, agachar la cabeza, trabajar duro y hacer los deberes bien durante más de una década para generar credibilidad. Pero con esta visión pesimista no vamos a ningún lado, es imposible. Si esto es cierto, no tenemos salida, porque con el esquema institucional que tenemos, con el calendario electoral que tenemos, pensar que vamos a ir de a poquito construyendo credibilidad es otra vez un voluntarismo peligroso. Entonces, evidentemente hay mecanismos de compromiso, es decir, hay curas a la enfermedad de inconsistencia temporal. Ninguna cura es perfecta, porque, como decía antes, un Estado soberano tiene múltiples maneras de evadir lo que se llama el enforcement. Estos mecanismos de compromiso generalmente tienen son externos, porque evidentemente con anomia institucional es imposible curar la enfermedad de inconsistencia temporal, y han funcionado en algunos países. Y eso es el motivo por el cual me llevó a escribir este trabajo. Y la conclusión central es que para que un mecanismo de compromiso funcione y que lleve a que una política que alcance el mínimo de credibilidad que necesita para ser efectiva, lo primero que hay que tener es un reaseguro electoral. Es decir, que si el gobierno cambia de idea y quiere reoptimizar en temas 1, que si lo hace el costo electoral es altísimo. Es decir, que va a haber una resistencia de la gente muy fuerte a que esto ocurra. Esto es lo más importante de todo. Lo segundo es que haya algún esquema dentro del mecanismo de compromiso que requiera la autorización o la aprobación de una jurisdicción extranjera. Es decir, que los políticos no la puedan cambiar a piacere, digamos. Y el tercero, que es muy importante también, es que haya libertad plena como para que los agentes económicos se puedan anticipar a una reversión y neutralizar los efectos que se buscan con esa reversión. Estas son las tres cosas que hay que lograr, y estas tres cosas las logra una dolarización. Una dolarización, una de las enseñanzas más importantes de la dolarización, es que tiene un altísimo costo electoral revertirla. Porque una vez que la gente gana en dólares, cualquier político que le quiera sacar esos dólares a cambio de papelitos pintados, se va a enfrentar con un gravísimo problema. Entonces, mientras que funcione bien la democracia, una dolarización funciona bien. Ahora, hay cuestiones de índole de diseño, si podría decirse, institucional. Por ejemplo, tenemos un caso de reversión de dolarización, que es Zimbabue, que lo pongo acá en esta tabla, que entre los 3 países que dolarizaron en el siglo XX, Zimbabue dolarizó en el año 2009, logró salir de una hiperinflación tremenda, pasó de una tasa de inflación que se ubicaba en los millones de % en el año 2008 a 3,5% en el 2010, pero en el 2019, decidió desdolarizar. ¿Y qué distingue a Zimbabue de estos otros países? Lo primero que distingue a Zimbabue es que la calidad de su democracia electoral es muy baja. Entonces, el costo electoral de reversión es irrelevante para los que toman las decisiones de revertir. Y esto diría que es el concepto central. En los otros países que están en esta tabla, como ustedes pueden ver,
hay distintos niveles de institucionalidad. Panamá es el país que tiene más institucionalidad de estos tres, pero todos tienen un mínimo de calidad democrática, digamos. Y hay un tema central que demuestra tanto el caso de Zimbabue como el caso de Ecuador en particular, es que el Banco Central, si se lo deja en su configuración predolarización, es una herramienta muy efectiva para desdolarizar. Entonces, dolarizar dejando el Banco Central en su configuración existente es contraproducente, porque en realidad lo que hace es reducir la credibilidad de la reforma, porque ya sabemos que con un Banco Central, y el caso de Zimbabue es muy interesante, porque en muchos aspectos Zimbabue sigue el manual argentino de 2002, haciendo un corralón y después una especificación compulsiva a un tipo de cambio totalmente desfavorable, y eso se facilita con la existencia de un Banco Central. Entonces, cualquier solución tiene que partir de un diagnóstico realista. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es imposible resolver perfectamente el problema de compromiso. Un gobierno soberano, en el fondo, a largo plazo puede hacer cualquier cosa. Pero también es cierto que la separación de poderes, que es un límite al Estado, con la nómina institucional tiene pocos dientes. La nómina institucional anula la separación de poderes. Y nos queda algo que es el voto, que es muy importante. Y el voto, como digo, impone ciertos límites, y la cuestión entonces es qué pesa más, si pesa más la anomia o si pesa más el voto. Entonces, si hay una democracia con alta calidad institucional, el mayor reaseguro a una reversión de la dolarización es el voto popular. Y esto lo vimos claramente en Ecuador. Correa, como economista, se opuso a la dolarización, como ministro de Economía se opuso a la dolarización, como presidente de Ecuador se opuso a la dolarización, lo manifestó de manera muy clara en innumerables discursos y entrevistas, y sin embargo no pudo sacarle los dólares a los ecuatorianos, porque los mismos ecuatorianos, y este es un caso de irracionalidad del votante, si se quiere, los mismos ecuatorianos que lo votaban a Correa, decían en las encuestas de manera muy clara y contundente que no quería que le sacaran los dólares. Y hoy en Ecuador ningún político se atreve a discutir si el dólar va a seguir circulando o no. Ya está aceptado que el dólar es la moneda de Ecuador. Un tema que voy a tocar muy brevemente, porque creo que estamos con poco tiempo, es el tema de si la dolarización de alguna manera pone algún freno fiscal, porque obviamente todos sabemos que el origen de la inflación tiene una raíz fiscal, y la pregunta es si la dolarización es una distracción o es una herramienta que permite de alguna manera limitar al Poder Ejecutivo. Lo interesante de Ecuador es que si miramos el gasto público y el déficit fiscal entre 2007 y 2016 o 2015, para superponerlo con el de Cristina Kirchner, es básicamente igual. Es muy difícil distinguirlo. De hecho, Correa aumenta más el gasto público. ¿Y por qué logra hacerlo? Porque la dolarización ecuatoriana tiene fallas de diseño que le permitieron a Correa financiar ese déficit de una manera que con una dolarización bien hecha no lo podría haber hecho. ¿Cómo lo hizo? Primero, prevendiendo petróleo a China a tasas altísimas, y segundo, apoderándose de las reservas de los bancos, que forzó a los bancos a repatriarlas y luego forzó al Banco Central a comprar títulos emitidos por los bancos estatales que financiaban al gobierno o directamente títulos del gobierno. Lo interesante es que se fue Correa y Ecuador se ha movido mucho más rápidamente que la Argentina, por ejemplo, a una situación de superávit primario. Ahora, ¿qué pasa si la disciplina fiscal falla? Con la dolarización, lo interesante es que incluso si el Estado se porta mal y gasta de más y hace un default,
que no hay manera el default es algo ubicuo en los mercados de capitales. Los inversores siempre saben que es posible hacer un default y la dolarización no impide un default. Ahora, fíjense ustedes lo que pasa en un default o lo que pasó con un default en Ecuador. Hizo 2 defaults bajo dolarización. Y sin embargo, la tasa azul, o la línea azul que ven abajo, que es la tasa de interés que paga el sector privado, ni se alteró, mientras que la prima de riesgo país superó 4.000 puntos básicos. Y esto pasó en el 2008 y pasó en el 2020. Y el crédito al sector privado siguió aumentando a pesar del default. Como ven, en el 2020 en particular, el aumento del crédito bancario fue fenomenal. Esto es muy distinto de lo que pasó en la Argentina en el 2001. En el 2001, la prima de riesgo país se llevó puesta la tasa de interés local. Y esto es un tema que es muy interesante en el contraste entre una convertibilidad y una dolarización. El Salvador también es interesante porque Bukele quiso imponer el Bitcoin sin éxito, pero tiene un déficit fenomenal. Y fíjense nuevamente, la línea azul es la tasa promedio de activa en el mercado bancario de Ecuador, de El Salvador. Les cuento que El Salvador es una economía que es el 10% de la Argentina. Y el crédito al sector privado en El Salvador hoy es más o menos 16.000 millones de dólares. En la Argentina el crédito al sector privado es más o menos 20.000 millones de dólares. Me decía Manuel Hinz el otro día, me decía, tú sabes, Emilio, que en El Salvador hoy tenemos una prima de riesgo país altísima, casi como la de tu país, y el ministro de Finanzas está desesperado para ver cómo financia el déficit, pero su asistente puede negociar un crédito hipotecario a 25 años al 7% anual. Eso es lo que pasa con una dolarización. El sector privado deja de pagar el costo de los desmanes del sector público. Lo cual me lleva a cerrar esto con un repaso del tema de la convertibilidad, porque la convertibilidad evidentemente terminó y terminó mal, y hay muchas explicaciones, generalmente se escuchan, sí que fue porque la devaluación de Brasil, que le restó competitividad a los empresarios argentinos, o el tema de la incontinencia fiscal a nivel provincial, nacional, etcétera, los shocks externos, varios que tuvimos, los shocks internos, y yo agrego la anomia institucional. Hay 5 trabajos que a mí me parece que echan luz sobre este tema, que son muy importantes, que los cito acá, están citados en el paper también. Y lo primero que digo es esta idea de que Brasil es el culpable porque provocó una apreciación del tipo de cambio real, hay que descartarla. Para que vean ustedes que en la Argentina los shocks más fuertes al tipo de cambio real los genera la política cambiaria del gobierno. La línea azul muestra lo que pasó después de la devaluación de Brasil. Esto va de octubre del 98 a julio del 2000. Y claro, obviamente en los primeros 6 meses hubo una apreciación brutal del tipo de cambio real, pero luego se fue estabilizando. Ahora, fíjense, por ejemplo, lo que pasó de diciembre del 2020 a diciembre del 2022, es decir, la apreciación que hemos tenido en estos últimos 2 años, que curiosamente son años en que se apreció el dólar a nivel internacional, y uno tendría que haber, o sea, el supuesto es que el problema de Ecuador es que cuando el dólar se aprecia a nivel internacional, las exportaciones ecuatorianas supuestamente son menos competitivas. Y lo interesante es ver que en los últimos 2 años el tipo de cambio real en Ecuador se depreció y en la Argentina se apreció brutalmente, casi 25%. Estas son cifras del Banco Central. Y si miramos las exportaciones, no en valor, sino en volumen de las exportaciones, teniendo en cuenta que los precios entre el 98 y el 2000, los precios de las exportaciones estaban digamos flat o cayendo, pero fíjense lo que pasó con las exportaciones. Cayeron en el 99, pero se recuperaron en el 2000. Entonces decir que la devaluación de Brasil es el culpable del fin de la convertibilidad no tiene sentido. La información, los índices de actividad de frecuencia mensual también muestran, por ejemplo, que a fines del 99 la actividad económica ya se había recuperado, el estimador mensual de la industria, el EMI, a fin del 99 estaban en los mismos niveles que en julio del 98, mejor año de la convertibilidad. Y hay un tema que es la vulnerabilidad de la convertibilidad. Y la vulnerabilidad de la convertibilidad, en mi opinión, y esto me baso también mucho en el trabajo de La Paulera y Taylor,
tiene que ver con la cuestión de la convertibilidad interna y la convertibilidad externa. Cuando uno tiene un sistema bimonetario, un sistema bancario bimonetario como teníamos en la Argentina, la incertidumbre respecto a la permanencia de la paridad cambiaria lo que hace es forzar la dolarización de los depósitos, forzar la dolarización del sistema bancario, pero la dolarización del sistema bancario genera un descalce cambiario muy fuerte que pone al sector privado en una situación imposible. Es decir, si se abandona la paridad, el sistema bancario se encuentra en una situación prácticamente de insolvencia. Lo que muestra este gráfico son 3 líneas, la de más abajo, la azul, es lo que yo llamo la prima de riesgo bancario. Es decir, si yo deposito en dólares en la Argentina, ¿cuánto más gano en relación a Estados Unidos? Y entonces, como ven, esa línea azul en algún momento llegó a cero. Es decir, por ejemplo, en el 97 el mercado consideraba que un depósito en dólares en la Argentina era prácticamente igual de riesgoso que un depósito en dólares en Estados Unidos. Ahora, la prima de devaluación fue positiva durante todo el periodo, que es la línea roja, digamos, que mide cuál era la diferencia entre la tasa de interés de un depósito a plazo fijo en pesos versus un depósito a plazo fijo en dólares. Y eso, como vemos, tuvo varios picos. El primero fue con México, después vino la crisis del sudeste asiático, después vino Rusia, Brasil, y finalmente lo que yo llamo la crisis política. La línea de más arriba es la prima de riesgo país, es el MB+, digamos, y lo que muestra el MB+, que nunca llegó la Argentina a converger a una tasa sostenible a largo plazo, porque en el mejor de los casos, a fines del 97, teníamos una prima de riesgo país de más o menos 350, 400 puntos básicos. Y con el nivel de tasas de interés que había en ese momento en Estados Unidos, eso implicaba una tasa nominal demasiado alta para la Argentina. Pero lo que quiero enfatizar es que los índices realmente, estas primas de riesgo, se van a niveles de los más altos de toda la convertibilidad a partir de la crisis política. Y la crisis política empieza con el famoso escándalo de las coimas del Senado en agosto del 2000. En octubre del 2000, el otro día estaba viendo un muy interesante artículo de un diario de esa época, había venido Rudy Dornbusch a la Argentina y Rudy Dornbusch decía, se viene la crisis, entre otros, decía, tiene un problema muy importante acá con Alfonsín, alguien lo tiene que callar a Alfonsín, porque Alfonsín había salido a decir que lo peor que le había pasado al país en el siglo XX era el golpe de Uriburu y la convertibilidad, o sea, él estaba decidido a destruir la convertibilidad, y él decía, si no hacen algo van a terminar en una crisis. Entonces, el punto es que cómo termina la convertibilidad tiene que ver con la nómina institucional y con una decisión del poder político de llevarse la apuesta de una manera que no fue costosa electoralmente. ¿Okay? Y eso es lo que a Jorge le había llamado la atención. Una de las cosas que yo miré era cómo era la estructura de los depósitos en dólares en la Argentina en diciembre del 2001. Y lo interesante es que con las dudas acerca de la paridad cambiaria, hubo una dolarización de los depósitos, hubo una fuga de depósitos por un lado, pero por otro lado hubo una mayor preponderancia de depósitos en dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los depósitos en dólares? Los depósitos en dólares estaban muy concentrados en un relativamente bajo número de depositantes. Había, por ejemplo, 3.472.000 depositantes con cuentas de caja de ahorro en dólares, pero había solo 550.000 depositantes que tenían más de $3.000 en su caja de ahorro. ¿Quiénes fueron los perjudicados con la especificación compulsiva? Obviamente fueron estos 550.000 depositantes y los 903.000 depositantes que tenían la mayor parte de los depósitos a plazo fijo, que eran 17.000 millones de dólares de ese entonces, que ajustados a hoy, supuestamente, no sé, me imagino que deben estar en cerca de 25.000 o 27.000 millones de dólares, pero esos 17.000 millones de dólares eran casi 40% de todos los depósitos en dólares que había en ese momento en la Argentina. Entonces, lo que a mí me llamó la atención,
y es lo que también le llamó la atención a Jorge, es que con una dolarización, el costo electoral de revertir no es los titulares de las cuentas de depósitos en dólares, sino la población económicamente activa. Porque, y esto es una discusión que en un momento tuve con Cavallo, que me decía, pero vos estás diciendo que si se hubieran pagado los salarios en dólares en la Argentina, hubiera sido más difícil para Duhalde revertirla, para Duhalde y Alfonsín revertirla. Sí, yo creo que hubiera sido mucho más difícil, porque una vez que la gente recibe dólares, no está dispuesta a que se lo saquen a cambio de papelitos pintados. O sea que este es uno de los temas centrales, y con esto voy a cerrar, que la convertibilidad es distinta que la dolarización. No es lo mismo especificar 1 millón de depositantes que sacarle los dólares a 15 millones de trabajadores, y eso es lo que, en definitiva, hizo que fuera tan vulnerable la convertibilidad. Y por eso yo creo que cualquier sistema en el cual sobreviva un sistema bancario con dos monedas es esencialmente inestable y vulnerable a corridas y a confiscaciones. Con esto quiero terminar, y la conclusión central es, primero, que por la anomia institucional y la enfermedad de inconsistencia temporal que tenemos, estamos en un mundo de second best. Y en el menú de opciones subóptimas que puede tener el próximo gobierno, la que tiene más chance de ser exitosa es la dolarización, por lejos. Y el principal reaseguro para que esta dolarización perdure en el tiempo es la gente. Obviamente, este reaseguro opera más en el mediano y el largo plazo, lo cual hace importante y clave el diseño institucional en el corto plazo. Hay que aprender de lo que hicieron otros países, lo que hicieron mal y lo que hicieron bien. Por ejemplo, ver cómo se hizo la desdolarización en Zimbabue, cómo quiso desdolarizar Correa, y diseñar la dolarización de una manera que resista el embate del inevitable ascenso al poder de un populista en los próximos 20 años. Con eso termino, Jorge, y lo dejamos abierto a preguntas. Bárbaro, muchísimas gracias, Emilio. Yo estaba viendo lo que voy a hacer directamente es posibilitar que ustedes abran el micrófono, así que adelante, pero les diría que marquen con una mano o algo, así en qué orden seguirlo. Tal vez fuiste clarísimo, Emilio, así que no surgió ninguna pregunta. Pero tenemos como 5 o 10 minutos más, así que si alguien tiene una pregunta. Acá hay algo de Alberto Figueras que dice que tiene problemas de micrófono, así que pregunta por esta vía. ¿Qué sucede con el hecho de que estamos muy lejos de constituir un área óptima con Estados Unidos? El tema del área óptima, yo lo he tratado en un artículo que está en el blog. Yo creo que aferrarse al concepto de área óptima para decir que la dolarización no es conveniente, no tiene mucho sentido. Refiero a los interesados a un paper muy bueno de Guillermo Calvo y Frederick Mishkin, donde habla del dilema de Mandel, que en definitiva lo que dice Mandel es que, curiosamente Mandel, que es el que inventa la idea del área monetaria óptima, dice que no es una idea que permita defender la existencia de tipo de cambio flexible, sino todo lo contrario, porque lo que dice Mandel es que con ese criterio hasta cada ciudad debería tener su propio tipo de cambio.
Y si pensamos en la Argentina, podríamos pensar que la Argentina no constituye un área monetaria óptima, porque claramente las provincias petroleras de la Patagonia no tienen nada que ver con Chaco, Formosa o con Jujuy, Salta y Tucumán. Lo mismo sucede entre la Pampa húmeda y esas provincias, con lo cual ni siquiera dentro de la Argentina tenemos un área monetaria óptima. Uno pensaría que deberíamos tener varias monedas regionales distintas, entonces con tipo de cambio flexibles. Y si uno mira las tasas de desempleo en distintas regiones, se ve que las diferencias en las tasas de desempleo son significativas y persistentes, con lo cual está indicando que obviamente no somos incluso nosotros un área monetaria óptima. De cualquier manera, el concepto de área monetaria óptima tiende a enfatizar los aspectos comerciales y no tanto los financieros. Y la realidad es que tenemos que entender que la Argentina ya está dolarizada. No hay cálculos precisos de la cantidad de dólares que hay en la economía argentina, pero los números oscilan entre 100.000 y 200.000 millones de dólares billete que los argentinos tienen, ya sea en caja de ahorro o bajo el colchón o donde sea, 200.000 millones de dólares. Esto me estoy olvidando de lo que publica el INDEC por la posición financiera internacional. Estoy hablando de los billetes que en muchos casos son billetes que nunca pasaron por las estadísticas oficiales. Ahora, si sumamos todo el M3 en pesos hoy y lo dividimos por el blue, básicamente 65.000, 68.000 millones de dólares. O sea, toda la liquidez en pesos es una fracción de la liquidez que circula en dólares por la economía, sin ser el dólar moneda de curso legal. Es decir, los argentinos ya estamos dolarizados. Una empresa que tiene que financiar un proyecto a largo plazo de litio o de shale en Vaca Muerta, lo que sea, tiene que endeudarse en pesos. Sabemos que si queremos comprar un departamento, lo tenemos que hacer, que los precios son en dólares y que la gente quiere dólares. Todas las propiedades son en dólares. Incluso un lote en un pueblo marginal del interior de Buenos Aires lo venden en dólares. Entonces, partamos de la base que ya estamos dolarizados de facto y que es una dolarización totalmente subóptima porque nos resta efectividad a la política económica, hace que la política económica sea menos efectiva para estabilizar la economía. Y no nos da los beneficios de tener el dólar. Entonces pagamos todos los costos de estar dolarizado y no tenemos ninguno de los beneficios. O sea, para contestarlo, remito al que hace la pregunta al blog de dolarización, una solución para la Argentina. Hay un artículo muy detallado sobre el área óptima y por qué no es un concepto que es válido para rechazar una dolarización. Era Alberto Figueras el que había hecho la pregunta. En el chat Alberto. aparece otra pregunta de Fernando Jorge. La convertibilidad tuvo un tema técnico que fue el sistema fraccional necesario para monetizar la economía. ¿Cómo se manejaría ese tema en una dolarización? ¿Se debe monetizar la economía en dólares? Bueno, algo de eso ya estuviste diciendo. Sí, me imagino que se refiere al sistema de reservas fraccionarias. Sí, porque con sistema fraccional hubo más dólares contables que físicos y ante la corrida no se pudo responder, agregó en un segundo comentario. Sí, yo creo que el comentario no es aplicable. Como mostré en el gráfico, los depositantes en muchos momentos de la convertibilidad consideraban que un depósito en la Argentina era o tenía el mismo nivel de riesgo que uno en Estados Unidos, porque había plena libertad de capitales y las tasas de interés eran libres. Entonces, lo que tenemos que entender es que todos los sistemas de reservas fraccionarias, o sea, todos los países tienen sistemas de reserva fraccionaria. Hay toda una noción ahora de que es posible tener una banca Simons o cosas por el estilo. No hay ningún país en el mundo que opera con una banca Simons. Entonces, esto de que hay una monetización secundaria, bueno, esto existe desde que existe el sistema bancario de reservas fraccionarias, desde el medioevo hasta hoy. Y si el sistema bancario está bien capitalizado y está bien previsionado y hace bien los deberes, tiene una cartera de créditos
bien diversificada, no tiene por qué tener problemas. Durante la década del 30, cuando Estados Unidos tuvo 10.000 bancos que cayeron, teniendo la Reserva Federal como prestamista de última instancia, Canadá, que era su vecino, no tuvo ni un solo colapso bancario y no tenía banco central. Entonces, no necesariamente este mito de que porque tenés sistema de reservas fraccionarias inevitablemente vas a tener una corrida es falso. Las corridas en un sistema de reservas fraccionarias, o básicamente hay dos visiones. Una que ocurren de alguna manera aleatoria y es un sistema, es como un esquema de profecía autocumplida, y la otra es que los depositantes reaccionan a información respecto a la solvencia del banco y retiran sus depósitos. Yo creo que la teoría de las corridas aleatorias no tiene mucho asidero en la evidencia. La evidencia indica de maneras muy claras que las corridas ocurren a bancos que tienen problemas. De hecho, si miramos la última gran corrida que se dio en Estados Unidos, que fue la de Silicon Valley Bank, era un banco que estaba técnicamente insolvente desde octubre del año pasado. Lo único es que la Fed no había actuado en consecuencia. Entonces, yo, para empezar, quiero todo este tema de que el sistema bancario de reservas fraccionarias es una especie de engendro que lleva inevitablemente a la inestabilidad, disiento, creo que un sistema bien supervisado, bien regulado, con bancos que hacen lo que tienen que hacer y que no tienen que tener carteras concentradas, que tienen que estar bien capitalizados y que tienen que previsionar bien. Ese sistema tiene que funcionar muy bien, ha funcionado muy bien, ese sistema le ha permitido al capitalismo desarrollarse mucho más rápidamente, con lo cual no veo razón alguna por la cual haya que eliminar ese sistema, sino que hacerlo funcionar como tiene que funcionar. En la Argentina no funciona como tiene que funcionar. La cartera está concentrada en un insolvente. 60 o 70% de los activos bancarios hoy son prestados al Banco Central, que es técnicamente insolvente. Entonces, tenemos un sistema que no funciona, pero no tenemos mercado de capitales. Entonces, la idea de que podemos destruir este sistema y implantar uno nuevo como Banca Simons es peligrosamente ingenuo y bastante desanclado de la realidad. Hay 6 preguntas más. Una de alguien que, bueno, no se identifica, iPhone. ¿Por qué economistas serios de Juntos por el Cambio demeritan la dolarización? ¿Por qué no hay debate en lugar de pirotecnia? Supongo que estaba preguntando. Porque el tema se ha politizado, entonces como hay un solo candidato que ha expresado su apoyo a la dolarización y ese candidato está ganando votos y está mostrando que en las encuestas que cada vez tiene mayor adhesión, es necesario descalificarlo y descalificar lo que propone. Pero yo me siento en muy buena compañía. De los economistas más brillantes del mundo han opinado a favor de la dolarización. Los he nombrado muchas veces, no es necesario volver a nombrarlos, pero tenemos que tener presente que la dolarización es una solución para países con el problema que tiene la Argentina, una enfermedad de inconsistencia temporal y aguda anomia institucional. No es, si yo viviera en Chile no estaría hablando de dolarización. Federico pide una referencia al paper de Calvo que mencionaste en tu respuesta. Lo que pasa es que no sé bien, lo mencionaste Hay un paper de Calvo y Frederick Mishkin, que en realidad referiría al interesado al artículo en el blog sobre área monetaria óptima, y ahí está el link al artículo este. Después, Diego Álvarez de Malde, son 3 preguntas. ¿Por qué hay tanta resistencia de economistas que pueden ser considerados pro mercados por la dolarización? Bueno, primera pregunta habría que preguntarles a ellos. Yo creo que hay, para empezar, hay un tema que no hay debate, sino hay chicana y hay, digamos, argumentos fácilmente refutables, pero está politizado el tema. Entonces es muy difícil tener un debate basado en la argumentación y la evidencia. La pregunta 2 sería, bueno, entender de dónde salen los dólares, y si querés te paso también la 3. Asumiendo éxito, ¿cómo enfrentamos en el futuro los problemas de shocks externos
o diferencia de productividad con Estados Unidos sin la posibilidad de tener política monetaria? Bueno, para empezar, yo diría, ¿de qué manera la política monetaria resolvió esos problemas en el pasado? Nunca. O sea, me están planteando, eso es la clásica falacia del nirvana. Me está diciendo, vamos a dejar de tener una política monetaria como si la política monetaria en el pasado nos permitió, lo que les mostré en un gráfico, que los principales shocks al tipo de cambio real en la Argentina los genera la política cambiaria. Entonces, basta de fantasías, digamos, ¿no? La política en la Argentina, la política económica, la política cambiaria y la política monetaria ha sido totalmente inefectiva para resolver ninguno de los problemas centrales de la economía argentina. Con respecto a la productividad, tengamos presente que si dolarizamos, el aumento de la productividad en la Argentina va a ser mucho más alto que el de Estados Unidos. Hay que distinguir entre productividad absoluta y productividad relativa. Lo que importa es la productividad relativa. Una vez que fijaste el tipo de cambio, si la productividad en la Argentina aumenta más rápidamente que en Estados Unidos, y eso va a ocurrir con una dolarización creíble, porque va a caer la tasa de interés, va a aumentar la tasa de inversión, va a aumentar la tasa de crecimiento económico, y Estados Unidos, como una economía madura, por definición, en comparación con la Argentina, si la Argentina incorpora tecnología, incorpora bienes de capital, va a tener una productividad más alta que Estados Unidos. Va a crecer más alto, no una productividad más alta. Lo que estoy diciendo es que la tasa de crecimiento de la productividad en la Argentina va a ser más alta que en Estados Unidos. Eso es lo que hay que mirar y no la diferencia absoluta de productividad. Hay una pregunta de Ricardo Ponzo. Parece que tenemos... Perdón, y Jorge me preguntó sobre los dólares. Dije al principio, este es un seminario sobre un paper que trata del problema de compromiso. No, este es un tema de dónde salen los dólares. Eso lo he contestado ad nauseam en múltiples entrevistas y hay un artículo en el blog que lo trata. Así que no es una pregunta para este seminario. Por ahí tenés 5 minutos más porque hay algunas preguntas que quedan en carpeta. Ricardo Ponzo dice, ¿cuál sería la función del BCRA en este modelo dolarizado? ¿Y cómo sería la manera de evitar los shocks externos sin tener el manejo de la política monetaria? Esto medio se superpone con la anterior. Mirá, lo que voy a contestar respecto a mi manera de verlo es que el Banco Central va a tener que ser un supervisor de primer nivel del sistema bancario. Esa es su función esencial y ninguna otra. Y respecto a la capacidad del Banco Central de moderar los shocks externos, insisto con esto de la fantasía de que el Banco Central en la Argentina modera los shocks externos. No los modera, sino que los agudiza. En los dos ciclos de apreciación del dólar de este siglo, que fueron entre 2011 y 2015 y entre 2020 y 2023, la Argentina tuvo una brutal apreciación del tipo de cambio. Entonces, tengamos presente que con el populismo la política cambiaria siempre ha sido procíclica en relación al dólar. Entonces, el tipo de cambio real en la Argentina, bajo el populismo, se comporta como si fuera una economía dolarizada. Esa es la ironía mayor. Es peor, porque las apreciaciones del tipo de cambio real en ambos episodios fueron mayores en la Argentina que en Ecuador. Acá hay una pregunta de Carlos, pero no la entiendo muy bien. Me gustaría saber qué piensan los ricos, supongo, de la dolarización. Es decir, ¿les conviene la dolarización? Desde Yo mi creo que la punto de vista, dolarización le conviene no. más que nada a los pobres, más que a los ricos. Los ricos ya están dolarizados. Cada devaluación, esta idea, porque acá hay una idea bastante perversa que está subyacente en todas estas preguntas, que es vos tenés un shock externo y podés devaluar y de manera amortiguada. Y lo único que haces con la devaluación es reducir los salarios reales, es reducir los salarios de la gente de menores ingresos. Porque el segmento BC1 en la Argentina está dolarizado. Vos devaluás y el segmento BC1 tiene mayor poder de compra domésticamente. Entonces, y por eso me hace gracia cuando los que pretenden defender al pueblo se oponen a la dolarización, cuando una dolarización básicamente es lo que le va a dar a los que ellos pretenden defender la capacidad de ahorrar, que hasta ahora no han tenido, porque nunca ni siquiera llegan a fin de mes. Con lo cual yo diría, claramente los más beneficiados de una dolarización serían los argentinos que ganan menos.
una pregunta de Marcos Bernola. Y se puede volver a mostrar supongo que es bibliografía de referencia para el caso de la convertibilidad. Igual está tu trabajo que está disponible en la web. En el trabajo está listada todas las referencias. Yo cito 5 trabajos en especial que me parece que a mí por lo menos me ayudaron a formar mis ideas al respecto, pero están todos listados. Es el trabajo de Calvo Talvi Izquierdo, el trabajo de Andrew Powell, el trabajo de la Paulera y Taylor, uno de Pedro Pou y otro de Corrales, un politólogo de Estados Unidos, que habla sobre los shocks de la política. Y Marcos Bernola también agrega esto. Quisiera saber qué opinás de una posible convertibilidad con Brasil y de la moneda BRIC si se implementase por el mundo multipolar que inició la guerra de Ucrania. ¿Hay una desdolarización en el mundo? Es una pregunta. No, primero vamos por parte. La convertibilidad con real me parece un disparate. No tiene ningún sentido. Para empezar, la convertibilidad como sistema ya demostró sus vulnerabilidades. Pensemos que lo que tenemos que hacer es algo que resista al próximo populista. Si es algo que se lo van a poder llevar puesto, como se llevaron puesto la convertibilidad, no nos sirve, no va a generar credibilidad, no va a resolver el problema. Además, los argentinos no quieren reales, quieren una moneda de calidad. Si miramos desde el año 45 hasta hoy, de los países que han tenido una tasa de inflación más alta, Brasil está arriba de la Argentina. Entonces, el real no es una moneda que podamos, que digamos de una moneda de alta calidad. Entonces, como decía Mandel, que decía, un área óptima es como un barco en el medio de una tormenta. Cuanto más grande, mejor. Entonces, subirnos a un barquito, que es el área monetaria del real, y pretender navegar aguas borrascosas con ese barquito no tiene mucho sentido. El mundo está recontra dolarizado, no hay ningún indicio de desdolarización importante. 80% de toda la facturación del comercio mundial es en dólares. Y además, más importante aún, los argentinos ya eligieron el dólar. Todas estas ideas implican decirles a los argentinos que se equivocaron, que en realidad tienen que elegir otra moneda, pero la gente ya eligió el dólar. Nadie obligó a los argentinos a dolarizarse. Se dolarizaron porque no tenemos moneda, porque el Congreso no cumple el mandato constitucional del artículo 75, inciso 19, que dice que tiene que hacer tiene que hacerlo conducente para preservar el valor de la moneda. Entonces, los argentinos ya se dolarizaron. Pretender imponerle una tercera moneda que no quieren es un disparate mayúsculo, no tiene ningún sentido. Y la moneda del BRIC es una fantasía por ahora. Cualquier moneda con una dolarización, pensemos que con una dolarización, con libre movilidad de capitales, en esencia lo que tenemos es libre competencia de monedas, porque la elección de la jurisdicción bancaria determina la moneda. Entonces, si uno quiere operar en dólares, si uno quiere operar en yenes, si otro quiere operar en euros, no hay ningún problema. Para mí la libertad monetaria es clave. Creo que el nacionalismo monetario es un concepto atávico, que el nacionalismo monetario, ya lo decía John Stuart Mill a mediados del siglo XIX, es una forma de barbarismo el nacionalismo monetario. Así que yo estoy a favor de la plena libertad monetaria, que los argentinos usen la moneda que más les guste, pero por ahora el Estado debería usar el dólar porque tiene un descalce cambiario brutal, porque más del 50% de la deuda que tiene hoy es en dólares que no puede generar el Estado. El Estado no tiene capacidad de generar dólares. El único que tiene capacidad de generar dólares es el sector privado. Y lamentablemente con las políticas que sigue este gobierno, el sector privado tiene cada vez menos incentivo para generar esos dólares. Entonces estamos en el peor de los mundos. Yo recuerdo que le decía a alguien que nosotros más que tener soberanía monetaria teníamos despotismo monetario. Totalmente. Despotismo Jorge monetario. Skolnick tiene la pregunta dividida en dos partes. La dolarización sería consecuencia de la anomia e inconsistencia, y esto solucionaría el tema económico. Pero el resto de las instituciones, educación, justicia, seguridad, y ahora abajo para ver el resto, no es bueno buscar la solución a la anomia e inconsistencia
para encontrar soluciones a la integralidad de las instituciones del país. Sí, Y después hay hay otra que sobre volver el a tipo la, de cambio, pero la hay que dejo así. volver a hay que volver a la realidad. Hay que volver a la realidad. Está todo muy lindo la lista. Yo siempre digo, los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. La dolarización es el principal aliado que tendría un gobierno reformista en la Argentina. Porque las reformas estructurales, incluida la reforma fiscal, la apertura económica, la reforma del mercado laboral, etcétera, etcétera, no se pueden hacer de un día para el otro y tiene una dimensión temporal distinta. Mientras que una reforma monetaria, como el caso que fue la convertibilidad o como sería una dolarización, sus efectos se empiezan a sentir mañana. Reducir el gasto público va a tomar varios años de negociación de presupuestos en el Congreso. Y para poder negociarlos bien, es necesario poder político, es decir, es necesario votos. Y lo que demuestra la historia argentina del 83 hasta ahora es que la gente vota, independientemente de su ideología, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, lo que fuera, vota a favor de aquel que elimine la inflación. Entonces, insisto, la dolarización es el principal aliado que tiene un gobierno reformista, porque si un gobierno empieza a tratar de hacer reformas sin terminar con la inflación, partiendo de dónde estamos, que estamos con una inflación reprimida importante, con retraso en cambiario importante, con tarifas retrasadas en una magnitud importante, si un gobierno viene y trata de hacer un montón de otras cosas sin antes reducir la inflación, lo que va a pasar es que en las elecciones de medio término va a perder y todo esto va a quedar en buenos deseos que nunca se van a materializar. Entonces hay que entender que una reforma monetaria como la dolarización tiene una dimensión temporal instantánea o empieza a operar de manera instantánea, mientras que todas las otras reformas estructurales que necesitamos hacer en la Argentina, que son imprescindibles, toman tiempo y necesitan poder político. Y ese poder político se consigue bajando la inflación. Entonces, eso me parece que es un concepto absolutamente central que hay que enfatizar, porque nosotros no negamos la necesidad de otras reformas. Creemos que son imprescindibles y de hecho creemos que dolarizar sin un programa de reformas no tiene sentido. No tendría sentido dolarizar si no aprovechamos la dolarización para hacer todas estas reformas. Ahora, si no eliminamos la inflación, las chances que tenemos de llevar esas reformas a buen término son prácticamente nulas. Y lo que nos va a pasar es lo que nos pasó en los últimos 6 años. Empezamos con la idea de un cambio en el 2015 y terminamos donde estamos hoy con Alberto y Sergio. ¿Okay? Retrocedimos no sé cuántos casilleros, pero retrocedimos muchos casilleros. Entonces, tenemos que pensar que no podemos darnos, no tenemos ya el lujo de retroceder más casilleros. Ya el retroceso ya ha sido muy brutal. Entonces tenemos que andar por un camino que nos asegure que resolvemos el problema de compromiso, que eliminamos la inflación y que el que elimine la inflación tenga la posibilidad de avanzar con todas esas otras reformas que son necesarias para que la Argentina vuelva a ser un país próspero, que los jóvenes, en vez de irse a trabajar a otros países o emigrar a otros países, quieran venir a la Argentina. Jorge Skolnick agregaba otra pregunta, pero me parece que es lo que vos dijiste que no ibas a hablar. No se habló del tipo de cambio. ¿Hay coincidencia que el tipo de cambio se iría a 3.000, 4.000 pesos? ¿Cómo se No, es una bancaría la tontería, es situación? una tontería absoluta que ya la he contestado, no tiene ningún sentido hablar de eso y no es el propósito de este seminario, así que te diría que está totalmente fuera de lugar. Bueno, Ariel, creo que esta es la última o la penúltima. Perú, Bolivia no tienen anomia. En el caso de Perú, derrocan o destituyen, diría yo, 3 presidentes en poco tiempo. Sin embargo, hay Pero un tienen Banco el mismo Central con presidente del Banco banqueros. Central, tienen el mismo presidente del Banco Central hace 20 años. No tienen anomia. Si tuvieran anomia, no tendrían, tendrían un presidente cada 3 meses o cada 2 años. El respeto por la ley, y me remito a las encuestas, al que hace esta pregunta, le recomiendo que vaya a un sitio que se llama Latino Barómetro y que busque ahí a ver qué opinan los peruanos del cumplimiento de la ley en su propio país y qué opinan los argentinos. Pregunta 2. El elevado desempleo y cierre de pymes provocado por la apreciación
real durante la convertibilidad no fue la causa por la que se terminó saliendo de ella, más que el lobby de Alfonsín solamente? No, Duhalde y Alfonsín se llevaron puesta la convertibilidad porque ellos concebían la política de una manera que requería dinero blando, y la convertibilidad era inconsistente con esa concepción de la política. Entonces, Duhalde llegó al gobierno no por los votos, Duhalde llegó al gobierno a través de un golpe de Estado, porque lo que ocurrió en diciembre del 2001 fue un golpe de Estado, un golpe palaciego, no con militares, pero un golpe en el que se aprovechó de la debilidad política y de personalidad de Fernando de la Rúa, y de esa manera se encaramaron en el poder e hicieron lo que pensaban hacer, que lo más curioso es que estaban convencidos de que iban a devaluar la moneda y que iba a haber una reactivación brutal en la Argentina. Se creyeron que iban a repetir lo de Krieger-Bacena, con la devaluación del 40% en el 67, y en vez destruyeron la economía. En el 2002 la economía se contrajo 11%. Y eso fue consecuencia directa de las políticas adoptadas por el gobierno de Duhalde. Bueno, me alegro que sigas mejorando. Yo recién saliendo de la farmacia. A ver, hay alguien que está... Ya está. Había un Bueno, micrófono yo me he abierto. quedado sin tiempo, Jorge. Te agradezco mucho la oportunidad, y te agradezco nuevamente también tus comentarios a las primeras versiones de este trabajo. Y bueno, felicitaciones por el buen trabajo que hacen en la UCEMA con estos seminarios. Muchísimas gracias por la generosidad con tu tiempo, y muchas gracias a todos ustedes que asistieron al seminario. Buenas noches. Muy buenas Feliz noches. 25 de mayo. Buenas noches, gracias Emilio.